Muy buenas noches. Tenemos la liturgia de la palabra del día domingo, 11 del tiempo ordinario. Muy bien, vamos a nuestro misal del día domingo 16 de junio. Vamos a ver si lo tenemos listo. Bueno, domingo 16, 11º del tiempo ordinario. Bueno, veamos qué tenemos para la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Bueno, dice el profeta Ezequiel: esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un alto cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Bueno, aquí habría que explicar que esto es prácticamente la deportación de, de Jerusalén, ¿no? A Babilonia. Ya había sido conquistada Israel, o sea, el reino del norte, y ahora el rey Nabucodonosor, rey de los babilonios, había tomado ya a Jerusalén, ¿no? O sea, lo que es Judea. Y eh, va a llevar cautivos a todos los israelitas, incluso al rey, ¿no? Ezequías. Bueno, cuando menciona al cedro, perdón, eh, aquí el Señor siempre se refiere al cedro como a David, ¿no? Entonces, él tomará, dice, un renuevo de la copa de un gran cedro, que pues simbólicamente es David, ¿no? Pero David, pues obviamente había sido rey hacía casi 600 años, ¿no? Entonces aquí se refiere al retoño de David, en realidad, ¿no? Que es Jesucristo, que es el Mesías. Y dice: lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. O sea, no como cualquier cedro, ¿no? Va a ser un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de las ramas. Bueno, esta es una figura de la iglesia, obviamente, ¿no? Ese retoño, el hijo de David, es precisamente el Mesías. Y lo va a plantar, ¿no? Y será un cedro magnífico, dice que lo plantará en la montaña más alta de Israel. Y en él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Continúa: así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer a los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Bueno, tendríamos que entender que de ese árbol, ¿no? De un gran cedro, pues obviamente que es el pueblo de Israel, ¿no? Que era grande, fue grande, ¿no? Pero él toma el, un retoño, dice, ¿no? La punta, mm,
de más arriba del árbol. Y, y ese pequeño retoño lo va a plantar en una montaña alta de Israel, ¿no? Que aquí se refiere pues a la iglesia, obviamente, ¿no? Y la iglesia va a crecer así con un retoño pequeñito, se va a hacer un árbol magnífico, ¿no? Y va a dar cobijo o abrigo a los pájaros, dicen, a toda clase de pájaros, que en este caso serían todas las naciones del mundo. Y así dice, yo humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. Bueno, vamos a nuestro salmo responsorial. Tenemos el Salmo 91, cuyo responso es, qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conoce. Bueno, es una mención nuevamente a los cedros, ¿no? A la casta real, ¿no? La línea real davídica, de donde proviene pues el Mesías. Todos sabían, ¿no? Que el Mesías venía de la línea de David, la línea davídica. Y aquí esta figura del cedro, pues obviamente hace referencia a esa línea. Bueno, vamos a la segunda lectura. Tenemos aquí es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Bueno, nos dice San Pablo, hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin verla todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Bueno, esa es una de las explicaciones, ¿no? De lo que es la confianza y la fe. Tenemos certeza de lo que seremos, ¿no? Porque confiamos en el Señor que lo ha prometido, a quienes estemos en Él, ¿no? Y Él en nosotros. Pero al estar nosotros en el cuerpo, estamos lejos, ¿no? Del Señor, porque estamos todavía atados al mundo, al espacio, al tiempo. Y, y, y el otro ámbito es el ámbito espiritual, cuando dejemos este cuerpo, ¿no? Por eso estamos lejos del Señor, pero no necesariamente apartados, ¿no? Sin Él. ¿Sí? Estamos todavía en el mundo, ¿sí? Y quién quisiera estar eh, en el espíritu ya con Él, ¿no? Pero hasta que se dé eso, no podemos sino estar en el cuerpo y teniendo la confianza, la fe y la esperanza, ¿no? De lo que seremos. Entonces, estamos llenos de confianza, dice, y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso Santa Teresa de Jesús decía, ¿no? Que muero porque no muero, es famoso su poema, ¿no? Que muero porque no muero. O sea, porque no se puede desear, ¿no? Pero en el sentido espiritual para estar con el Señor. Pero tenemos que estar aquí en la prueba, ¿no? Pasar la prueba, llevar la cruz, hacer méritos, ¿no? El sufrimiento, los problemas, hay que sufrirlos, pero con confianza, con esperanza de que después de esto estaremos con el Señor, ¿no? Siempre cuando estemos con Él,
en gracia del Señor, en gracia de Dios. Continúa San Pablo, dice, por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pues aquí eh, tenemos que agradarle, tenemos que ser gratos, quiere decir, ¿no? Y aquí en este eh, peregrinar, ¿no? Hacia la tierra prometida, que es el cielo. ¿Sí? Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Quién es el juez? Cristo. ¿No? ¿Y cómo nos va a juzgar? Aquí lo dice, ¿no? Para recibir el premio o el castigo. ¿Seremos premiados o castigados? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de lo que hayamos hecho en esta vida. Lo bueno o lo malo, ¿no? En otras versiones dice, por las obras que hayamos hecho en esta vida. ¿Sí? Obras buenas o obras malas. ¿Sí? Entonces, se recibirá el premio por las obras buenas, las obras de caridad, las obras de amor. ¿Sí? Y el castigo, obviamente, por el pecado, ¿no? Por los pecados mortales, que ameritan pues el castigo eterno. Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Marcos, capítulo cuarto, versículos del 26 al 34. Bueno, esta es la famosa parábola del reino, ¿no? El reino de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, entonces el reino de Dios se parece eh, a la semilla, ¿no? Que es pequeñita, pero que luego pasa a ser un gran árbol, como vimos en la lectura anterior, ¿no? Y da frutos, crece, ¿no? Las ramas, el tronco, las hojas, los frutos, ¿no? Las flores, se embellece, ¿no? Esa es la figura de la iglesia, ¿no? Que está aquí, porque va a crecer, es una semilla como con los apóstoles, ¿no? Sí, Jesucristo siembra la semilla, es ¿no? El que va regando la semilla. Y esa semilla, el comienzo de la iglesia va creciendo hasta hacerse grande y con frutos, ¿no? Con los frutos que son las obras, todos sus miembros, ¿no? Son parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Y cuando ya están maduros los frutos, ¿no? O los granos, en este caso, los granos de trigo, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, ya al tener el, el fruto, o en este caso el grano, eh, a punto, entonces llega el tiempo de la cosecha, que es figura del, del final, ¿no? Y cuando se cosecha, se aparta el fruto, ¿no? Y se quema lo, lo malo, ¿no? Sí, las ramas, lo seco, lo que no es fruto, lo que no es bueno. Continúa entonces San Pablo diciendo, les digo también, aquí viene otra parábola, otra comparación. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas,
pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra, a su sombra. Bueno, este es un reflejo de lo que leímos anteriormente, ¿no? Sí, y lo que leímos también del Antiguo Testamento, el árbol, ¿no? Magnífico, que al cual dice toda clase de pájaros vienen a guarecerse. Entonces, la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando se siembra, empieza a crecer y se convierte en un gran arbusto, echa ramas tan grandes y también la figura aquí de los pájaros pueden anidar a su sombra, que son las naciones, ¿no? Toda la humanidad, la iglesia católica, toda católica es universal. Ya no es un solo pueblo, el pueblo judío, ahora son todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas, que se pueden hacer parte de ese árbol, digámoslo aquí, ¿no? Y eso es también un símil a los miembros de ese cuerpo que es Jesucristo. Bueno, y entonces aquí San Marcos termina diciendo, y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, o sea, al pueblo, ¿no? A la multitud, como dice al comienzo. Y no les hablaba sino en parábolas al pueblo, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. O sea, a los apóstoles, a sus discípulos que eran los apóstoles, les explicaba, ¿no? Además de las parábolas, les explicaba su significado, ¿no? Entonces, a la multitud en figura, para que también puedan entender con lo real, ¿no? Pues, esto es una cuestión del agrícola, ¿no? Y como era mucha de la población, pues eran, si no pastores, labradores, campesinos, cultivadores, entonces podían entender eh, con parábolas, ¿no? El significado, pero a sus discípulos, dice, les explicaba todo en privado. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.